Saludos. El día de hoy hablaremos de la distensibilidad vascular y la función de los sistemas arterial y venoso. Una característica muy importante del sistema vascular es que todos los vasos sanguíneos tienen la propiedad de ser distensibles. Esta naturaleza les permite acomodarse al gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de la presión que ocurre a lo largo del gran árbol vascular. Gracias a esta característica, nuestro sistema vascular tiene la propiedad de proporcionar un flujo de sangre continuo y homogéneo a través de los vasos sanguíneos más pequeños a nivel de los tejidos. Cada uno de nuestros vasos sanguíneos tiene sus propias propiedades, entre ellas la distensibilidad. Por lo tanto, tenemos vasos muy distensibles y otros que no lo son tanto. En este caso, podemos ver la diferencia que existe entre las arterias y las venas. En primer lugar, las arterias poseen esta propiedad de distensibilidad que les permite acomodarse al gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de la presión. Además que todo esto sirve para promover un flujo continuo de sangre a nivel de la circulación más pequeña para producir el intercambio de nutrientes a nivel de los tejidos. Por otro lado, podemos ver que las venas también poseen una gran distensibilidad. Es más, son los vasos sanguíneos más distensibles del cuerpo y esto les permite almacenar grandes cantidades de sangre, entre 0.5 a 1 litro, siendo por lo tanto el sistema venoso el mayor reservorio de sangre a nivel corporal. Esta distensibilidad vascular, que es tan importante, se expresa como el incremento fraccionado del volumen de sangre por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. De esta forma, como podemos ver, la fórmula para el cálculo de la distensibilidad es igual al aumento de volumen sanguíneo dividido entre el producto del aumento de la presión por el volumen original de sangre. Para comprender mejor este concepto, podemos ver el ejemplo que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva, donde, en primer lugar, veremos que el volumen original que se encuentra dentro de un vaso sanguíneo es de 10 mililitros de sangre. Con un aumento de presión de solo 1 milímetro de mercurio, veremos que el volumen se incrementará en 1 mililitro. Si aplicamos estos valores a dicha fórmula, encontraremos que el valor de la distensibilidad para este caso será de 0.1 por milímetro de mercurio. O dicho de otra forma, para comprenderlo más fácil, la distensibilidad aumentará 10% por cada milímetro de mercurio. Si recordamos lo que habíamos estudiado en nuestra clase previa, veríamos que las arterias y las venas poseen diferencias estructurales muy marcadas a nivel de las 3 capas que conforman sus paredes. De esta forma, estas diferencias estructurales también repercuten a nivel funcional. De esta forma, las arterias poseen paredes que son mucho más gruesas y bastante fuertes en comparación a las venas. Y esto hace que las venas, como lo habíamos dicho hace un momento, sean mucho más distensibles que las arterias. ¿Cuánto más distensibles? Se dice que las venas pueden ser 8 veces más distensibles que las arterias, lo que significa que, en base a nuestro análisis anterior de la distensibilidad, podemos afirmar que el incremento de presión va a provocar un incremento de sangre 8 veces mayor en una vena que en una arteria que tengan tamaños similares. Por lo tanto, podemos ver que a medida que se va llenando de sangre la arteria, cada pequeño volumen de sangre que ingresa dentro de esta arteria promueve un gran ascenso de la presión. Por el contrario, a medida que se va llenando de sangre una vena, esta puede distenderse cada vez más, permitiendo que mayor cantidad de sangre ingrese a este lecho vascular. Y de esta forma aumenta mucho el volumen sin repercutir demasiado sobre el aumento de presión. Por lo tanto, como conclusión, podríamos decir que las arterias son sistemas de alta presión y baja capacitancia,
Y al contrario, las venas son sistemas de baja presión y de muy alta capacitancia. Esta característica es la que permite que el nivel de las venas pueda caber el 60% del volumen sanguíneo total. Ahora hablaremos de la complianza vascular o también denominada capacitancia vascular. Este término hace referencia a la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión arterial. De esta forma, la complianza está muy relacionada con la distensibilidad vascular, pero son conceptos diferentes. En realidad, la complianza es igual a la distensibilidad por el volumen sanguíneo. Así que, como habíamos dicho, las venas son los vasos sanguíneos que mayor distensibilidad poseen. Esto determina que, a diferencia de las arterias, tengan 8 veces más distensibilidad y por lo tanto puedan albergar 3 veces más volumen sanguíneo. Si utilizamos estos datos para calcular la complianza, veríamos que multiplicamos la distensibilidad por el volumen, 8 por 3, nos da una complianza en la vena de 24 veces más que la que encontraríamos en una arteria correspondiente. La curva de volumen-presión es una forma muy sencilla de expresar la relación que existe entre estos dos factores, la presión y el volumen en un vaso sanguíneo de cualquier parte de la circulación. En la siguiente gráfica se representa justamente esta interrelación entre el volumen y la presión tanto para el sistema arterial como para el sistema venoso. En primer lugar, en el sistema arterial podemos ver que cuando ocurre un llenado de sangre de 700 mililitros, la presión arterial media toma un valor de 100 milímetros de mercurio. Además, también podemos observar en esta gráfica del sistema arterial que cuando solamente se llenan las arterias con un volumen de 400 mililitros, la presión cae a un nivel tan bajo como 0. Por el contrario, podemos ver a nivel del sistema venoso que esta relación volumen-presión es muy diferente, pues en el sistema venoso sistémico el volumen sanguíneo varía entre 2.000 y 3.500 mililitros. Por lo tanto, se necesitan cambios de volumen muy altos para modificar drásticamente la presión arterial, como ocurría en el sistema arterial. Por lo tanto, un gran cambio de volumen solo va a producir a nivel venoso un cambio de presión entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Una vez más, gracias a esta imagen, podemos destacar lo que habíamos dicho anteriormente, que el sistema venoso es un sistema de gran capacitancia y baja presión, mientras que el sistema arterial es un sistema de baja capacitancia pero de alta presión. Esta relación nos ayuda a comprender cómo podemos transfundir a una persona adulta sana hasta medio litro de sangre sin variar drásticamente los niveles de presión y por lo tanto la función circulatoria. Empleando la misma gráfica, podemos también analizar el efecto de la estimulación o inhibición simpática sobre las relaciones volumen-presión, tanto en el sistema arterial como en el sistema venoso. La estimulación simpática produce un aumento del tono muscular liso a nivel vascular, y esto promueve un aumento de la presión en cada volumen de sangre a nivel de arterias y venas. Al contrario, la inhibición simpática produce una disminución de estos factores. Este tipo de control de los vasos sanguíneos, sean arterias o venas, por parte de los nervios simpáticos es muy importante, ya que al disminuir las dimensiones de un segmento de la circulación, transfieren sangre hacia otro segmento de este aparato circulatorio. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando hay un aumento del tono vascular a través de la circulación sistémica, puede provocar el desplazamiento de grandes volúmenes de sangre hacia el corazón, es decir, va a incrementar el retorno venoso. Y gracias a esto podemos nosotros
aumentar rápidamente la función de la bomba cardíaca. Otro ejemplo muy importante de este efecto de la estimulación simpática se produce cuando existe una gran hemorragia a nivel corporal. Esto promueve que el simpático produzca una disminución de la luz de los vasos venosos, una vasoconstricción venosa, lo suficiente para movilizar ese gran contenido de sangre que se encontraba almacenado en el sistema venoso. De esta forma se puede mantener una circulación prácticamente normal a pesar de haber perdido un volumen sanguíneo de hasta el 25%. Ahora hablaremos de un término muy interesante que es la complianza diferida de los vasos sanguíneos, también conocida como el fenómeno de relajación por estrés. Este término se refiere a un hecho fisiológico muy interesante, en el cual un vaso sanguíneo que es expuesto a un aumento de volumen, primero mostrará un gran incremento de la presión, pero luego progresivamente se va produciendo por esta presión un estiramiento diferido de las células musculares lisas de la pared del vaso sanguíneo. Y esto va a permitir que la presión disminuya y vuelva a la normalidad en un periodo de minutos a horas. Este fenómeno de relajación por estrés es una característica propia del tejido muscular liso y lo podemos comprender de mejor forma analizando justamente la imagen que se presenta. En esta imagen podemos observar justamente este efecto de la complianza diferida. Vamos a ver que en un segmento venoso vamos a inyectar rápidamente un volumen extra de sangre, lo que va a producir un aumento drástico de la presión a ese nivel. Pero también podemos ver que en un pequeño lapso de tiempo la presión nuevamente comienza a descender. Esto ocurre gracias a que el volumen de sangre inyectado lo que provoca es la distensión elástica de las paredes de la vena. Pero después de una pequeña cantidad de tiempo, las fibras musculares lisas van a comenzar a arrastrarse hasta longitudes mayores y por lo tanto sus tensiones van a comenzar a disminuir poco a poco. Ahora podemos comprender que la complianza diferida es un mecanismo muy importante que permite a la circulación acomodarse a cantidades de sangre mayores cuando sea necesario, como ocurre, por ejemplo, al recibir una transfusión de sangre. También podemos observar en la parte final de la gráfica que cuando en un segmento venoso extraemos un volumen de sangre, este descenso de volumen produce un descenso drástico de la presión. Pero gracias a la complianza diferida, en poco tiempo la presión vuelve a ascender. Esta es la forma en la que la circulación puede ajustarse automáticamente durante un periodo de minutos a horas a la disminución de la volemia, por ejemplo, después de una hemorragia. Durante el ciclo cardíaco, en la sístole se expulsa una cantidad denominada volumen sistólico desde el ventrículo izquierdo hacia las arterias. Esto nos haría pensar que el flujo de sangre solamente se realiza durante la sístole, pero no es así, ya que a nivel del árbol arterial tenemos un flujo continuo tanto en sístole como en diástole. Esto se produce gracias a la distensibilidad de las paredes de las arterias. De esta forma, la sangre recorre todo el árbol arterial en forma de pulsaciones. Estas pulsaciones son muy evidentes en las grandes arterias, pero van disminuyendo poco a poco a medida que la sangre fluye hacia las arterias de más pequeño calibre. Esto es debido a que la complianza del árbol arterial reduce dichas pulsaciones de presión hasta que prácticamente desaparecen al momento en el que la sangre alcanza los capilares, por lo que el flujo capilar a nivel de los tejidos es principalmente continuo y no con un carácter pulsátil. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, cómo se comportan las pulsaciones a nivel de la raíz de la aorta.
Como se puede apreciar, estas pulsaciones oscilan entre una presión máxima denominada sistólica de 120 milímetros de mercurio hacia una presión más baja denominada presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. La diferencia que existe entre estas dos presiones es denominado presión de pulso. En este ejemplo, si determinamos la presión de pulso, veremos que si la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica de 80, la diferencia entre ambas será de 40 milímetros de mercurio. Ese será nuestro valor de la presión de pulso. Existen dos factores que determinan la presión del pulso. En primer lugar, el volumen del gasto cardíaco y en segundo, la complianza del árbol arterial. Existe un tercer factor que no es tomado en cuenta por ser el menos importante, que corresponde a las características de eyección del corazón durante la sístole. De esta forma, y como puede observarse en la figura sombreada de color verde, podemos decir que mientras más grande sea el volumen sistólico eyectado por el corazón, mayor será pues la cantidad de sangre que debe acomodarse dentro del árbol arterial. Y esto determina que serán pues mayores los aumentos y descensos de presión durante la sístole y durante la diástole, generando una mayor presión de pulso. Un fenómeno similar ocurre en los ancianos debido a la arterioesclerosis, que significa el endurecimiento de la pared de las arterias, determinando justamente una disminución de la complianza arterial. Esto determinará que cada volumen sistólico que ingresa a las arterias producirá una diferencia mucho mayor de presiones. Todo esto porque en la arterioesclerosis las paredes arteriales pierden su propiedad distensible. Por lo tanto, en base a todo lo mencionado, podemos concluir que la presión de pulso está determinada por la relación que existe entre el volumen de gasto cardíaco y la complianza del árbol arterial. De esta forma, cualquier situación de la circulación que afecte estos factores también producirá un cambio en la presión de pulso. Existen situaciones fisiopatológicas de la circulación que pueden provocar perfiles anormales de la presión del pulso. Entre estas situaciones destacan la estenosis aórtica, el conducto arterioso permeable y la insuficiencia aórtica, tal y como puede demostrarse en la figura pintada de color verde. En pacientes con estenosis de válvula aórtica, lo que ocurre es una disminución de la apertura de esta válvula, lo que implica una disminución del flujo sanguíneo que sale por esta válvula estenosada y además también, como se representa en la figura, una disminución de la presión a nivel de la aorta. Esto determina un cambio a nivel de la presión de pulso. En el caso de pacientes que tienen un conducto arterioso permeable, ocurre que la mitad de la sangre bombeada por el ventrículo izquierdo fluye a través de este conducto hacia la arteria pulmonar, lo que disminuye la cantidad de sangre enviada hacia la aorta y esto determina un descenso drástico de la presión diastólica, tal y como puede verse en la figura. Por último, en los casos de insuficiencia aórtica, en los cuales la válvula está ausente o no funciona como debería hacerlo, cada vez que el corazón bombea sangre hacia la aorta, esta sangre retorna, es decir, hay un flujo retrógrado de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, lo que determina que la presión de la aorta disminuya hasta niveles tan bajos como 0 entre los latidos cardíacos. Además, también en la morfología de este tipo de pulso podemos notar claramente que no existe la escotadura del perfil de pulso, ya que no hay ninguna válvula aórtica que se cierre. Para comprender la transmisión del pulso a lo largo del árbol arterial, debemos recordar que estructuralmente la aorta posee gran cantidad de tejido elástico. Por lo tanto, posee una gran elasticidad. Cuando el ventrículo izquierdo evacúa el contenido de sangre hacia la aorta,
La parte proximal de la aorta se expande, creando una cámara elástica transitoria. Esta acumula energía elástica que será liberada durante la diástole. Por lo tanto, por un retroceso elástico durante esta diástole, la aorta enviará esa cantidad de sangre hacia el siguiente segmento arterial. Y de esta forma, la sangre viaja a través de las arterias en pulsaciones. Este fenómeno fisiológico tan interesante es denominado filtro hidráulico o Wien-Kessel. Este fenómeno determina la transmisión del pulso de presión a nivel de las arterias. La velocidad de transmisión del pulso de presión a nivel del árbol arterial va a variar de acuerdo a la distensibilidad de los vasos sanguíneos. De manera general podemos decir que cuanto mayor sea la complianza de un segmento vascular, más lenta será su velocidad de transmisión de pulso. De esta forma, la velocidad de transmisión de pulso a nivel de la aorta es de aproximadamente 3 a 5 metros sobre segundo, mientras que en las pequeñas arterias la velocidad será de 15 a 35 metros sobre segundo. De esta forma podemos comprender que los pulsos de presión se amortiguan a nivel de las arterias pequeñas, a nivel de arteriolas y capilares. Esta amortiguación se refiere a que en las arterias más grandes como la aorta, la intensidad de las pulsaciones es mayor, pero esta se hace progresivamente menor en las arterias más pequeñas, llegando incluso a desaparecer a nivel capilar. Y eso es lo que hace que, a nivel de arteriolas y capilares, el flujo ya no tenga una naturaleza pulsátil, sino más bien una naturaleza de flujo continuo. El origen de esta amortiguación es doble y se debe, en primer lugar, a la complianza y en segundo lugar, a la resistencia al movimiento de sangre a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el grado de amortiguación es directamente proporcional al producto de la resistencia por la complianza. Ahora hablaremos de los métodos de medición de la presión arterial sistólica y diastólica. De manera general, debemos decir que estos tipos de presiones pueden ser determinados por métodos invasivos, a través de la inserción de agujas dentro de una arteria y así obtener las determinaciones sistemáticas tanto de la presión arterial sistólica como de la diastólica. Pero en nuestra práctica clínica habitual resulta poco conveniente utilizar estos métodos tan invasivos. Por lo tanto, emplearemos el método auscultatorio. En el método auscultatorio emplearemos dos instrumentos, un esfingomanómetro y un estetoscopio. En primer lugar, colocaremos el manguito del esfingomanómetro en la parte alta del brazo y procederemos a inflarlo hasta comprimir y cerrar por completo la arteria braquial. A la vez, colocaremos el estetoscopio sobre la arteria antecubital con el objetivo de escuchar las pulsaciones en dicha arteria. En un primer momento, la presión del manguito que oprime el brazo es mayor a la presión sistólica, como puede verse en el gráfico a nivel del punto A. Aquí no hay flujo de sangre, por lo tanto, no se percibe ningún sonido a través del estetoscopio. Luego, la reducción gradual de la presión dentro del manguito permite que la sangre comience a fluir. Esto ocurre solo cuando la presión del manguito coincida con la presión sistólica, como se puede ver en el punto B del gráfico. En este punto comienzan a escucharse los ruidos de Korotkov, en sincronía con cada latido cardíaco. Por lo tanto, la presión que indica el manómetro que está conectado al manguito al comenzar los ruidos de Korotkov corresponde a la presión sistólica. A medida que la presión del manguito va descendiendo, irá cambiando la calidad de los ruidos, haciéndose más rítmicos y duros. Por último, cuando la presión del manguito coincide con la presión diastólica, los ruidos de Korotkov adquieren una calidad amortiguada y desaparecen, como puede verse en los puntos C y D del gráfico respectivamente.
Si bien este método auscultatorio para determinar las presiones sistólica y diastólica no es completamente exacto, nos proporciona valores dentro de un intervalo del 10% de los determinados a través de métodos invasivos como es la colocación de un catéter directo al interior de las arterias. Una arteria que está permeable y por lo tanto produce un flujo laminar de sangre no produce sonidos. Por el contrario, cuando una arteria está comprimida, esa compresión, ese pequeño obstáculo, genera un flujo turbulento, como lo habíamos mencionado en la clase pasada. Este flujo turbulento sí es capaz de crear sonidos. Por lo tanto, en el método auscultatorio, la percepción de los sonidos de Korotkov se debe gracias a que el manguito del esfingomanómetro produce compresión de la arteria braquial y por lo tanto produce turbulencias al flujo sanguíneo. En la siguiente gráfica podemos observar la influencia de la edad sobre la presión arterial sistólica, diastólica y media. Hay que notar que existe un aumento progresivo de la presión a mayor edad. Por lo tanto, durante el envejecimiento existe la tendencia a manejar cifras elevadas de presión a nivel vascular. Esto debido a dos factores importantes. El primero de ellos es que se produce un envejecimiento de los mecanismos de control de la presión sanguínea. Y en segundo lugar, que con el envejecimiento las arterias tienden a endurecerse, disminuyendo su distensibilidad, proceso denominado arterioesclerosis. Otro término que acabamos de introducir es la presión arterial media. Esta se define como la media de las presiones arteriales medidas milisegundo a milisegundo en un periodo de tiempo determinado. Por eso es que hay que aclarar que la presión arterial media no corresponde a una media de la presión sistólica y diastólica. Esto porque durante el ciclo cardíaco, la mayor parte de dicho ciclo corresponde a la diástole. De esta forma, la presión arterial media se encuentra 60% determinada por la presión diastólica y solo 40% determinada por la presión sistólica. Este concepto queda muy bien representado en la fórmula empleada para el cálculo de la presión arterial media. Esta fórmula dice que la presión arterial media es igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, todo dividido entre 3. Esta presión arterial media es una medida muy importante, pues se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. De esta forma, se cree que una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio es suficiente para mantener la perfusión tisular, es decir, para mantener el aporte de nutrientes y oxígeno a nivel de nuestros tejidos. Ahora hablaremos de las venas y sus funciones. En primer lugar, hay que destacar que las venas proporcionan la vía de paso para el flujo sanguíneo que retorna al corazón desde los capilares. Además, también es importante destacar que las venas tienen la capacidad de disminuir y aumentar su tamaño de acuerdo a sus necesidades, lo que les permite almacenar cantidades grandes de sangre, siendo un gran reservorio sanguíneo, y pues poder movilizar esta sangre cuando el cuerpo así lo requiera. Existen diferentes mecanismos que permiten a las venas cumplir su función de enviar la sangre desde los capilares hacia el corazón. Entre estos tenemos, en primer lugar, la presencia de las válvulas venosas. Como puede observarse en la imagen, en la luz interna de estos vasos sanguíneos existen válvulas. Estas válvulas impiden el retroceso de sangre. De esta forma, a pesar de que el flujo venoso tiene tendencia hacia el retroceso debido a la fuerza de gravedad, las válvulas venosas permiten que el retorno venoso llegue de forma adecuada hacia la aurícula derecha del corazón. Además de las válvulas venosas, existen otras condiciones fisiológicas que favorecen el flujo sanguíneo venoso de retorno hacia el corazón. Entre ellos se encuentra la bomba muscular. Podemos observar en la imagen
cómo las venas se encuentran arropadas por la gran masa muscular contráctil, sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Lo importante es que durante la prensión y locomoción, la contracción de estos músculos ayudan a bombear cantidades de sangre de forma anterograda a través de este sistema venoso. Esto demuestra la importancia del movimiento muscular para producir el mejor retorno venoso hacia el corazón, este fenómeno denominado la bomba muscular. Por otro lado, si una persona se mantiene en biperestación durante mucho tiempo, esta bomba muscular no funcionaría y determinaría que la presión venosa de las piernas aumente hasta niveles gravitacionales máximos como 90 milímetros de mercurio. Esta presión alta a nivel de las venas repercutiría también a nivel capilar, donde también existiría un gran aumento de la presión, provocando una pérdida de fluido desde el sistema circulatorio hacia los espacios tisulares, produciendo los denominados edemas. Este proceso que acabamos de describir puede producir un sobreestiramiento de las venas por acumulación de volumen sanguíneo. Lamentablemente, las válvulas no pueden estirarse y eso permite que se produzca una incompetencia valvular venosa. Esta falta del cierre de las válvulas venosas produce un flujo retrógrado. Por lo tanto, la sangre tiende a acumularse en las venas, sobre todo de los miembros inferiores. Esta gran acumulación de sangre en este lecho vascular venoso producirá un mayor aumento de su presión. Este aumento de presión permite que se produzca un aumento del tamaño venoso y por lo tanto se produzcan las famosas venas varicosas, en las cuales las válvulas han quedado completamente destruidas, caracterizándose por presentar protrusiones bullosas de gran tamaño, sobre todo en las venas situadas por debajo de la pierna. Otro de los fenómenos fisiológicos que favorece el retorno de la sangre venosa hacia el corazón es la denominada bomba torácica, ya que durante la inspiración se crea a nivel torácico una presión negativa, y es esta presión negativa la que favorece el retorno venoso hacia el corazón. Por otro lado, podemos ver que durante la expiración ocurre un evento contrario. Por lo tanto, podemos afirmar que el retorno venoso no es continuo ni uniforme, ya que luego de la inspiración el retorno venoso se incrementa, pero durante la expiración el mismo disminuye. La sangre de todas las venas del cuerpo ingresa a un punto común que es la aurícula derecha del corazón. Por lo tanto, la presión en el interior de esta cámara es denominada presión venosa central. La presión venosa central se encuentra regulada principalmente por dos determinantes que se encuentran relacionadas entre sí. Estas son el bombeo del ventrículo derecho y el retorno venoso. Por lo tanto, cuando el corazón derecho bombea con mucha fuerza, la presión a nivel de la aurícula derecha tiende a disminuir. Mientras que, por el contrario, si el corazón derecho se encuentra débil y por lo tanto el bombeo ha disminuido, la presión venosa central a nivel de la aurícula derecha tiende a incrementarse. Por otro lado, cualquier causa que produzca un aumento de la llegada de sangre desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha va a producir también un incremento en la presión venosa central de esta cámara. Entre las causas que pueden aumentar este retorno venoso y por lo tanto aumentar la presión venosa central, podemos citar el aumento del volumen de sangre, un aumento del tono de los grandes vasos, la dilatación de las arteriolas, una insuficiencia cardíaca o una transfusión masiva de sangre. Así podemos notar que los factores que regulan la presión a nivel de la aurícula derecha son también los factores que se encuentran relacionados con la regulación del gasto cardíaco, ya que el corazón tiene la propiedad de bombear como gasto cardíaco la cantidad de retorno venoso que le llega.
La presión venosa central normalmente tiene un valor de 0 milímetros de mercurio, pero en ciertas circunstancias puede aumentar hasta niveles tan grandes como 20 a 30 milímetros de mercurio, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca grave o en la transfusión masiva de sangre, en la cual existe un aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto un aumento del retorno venoso que regresa hacia el corazón, determinando así un aumento de la presión venosa central. Por otro lado, la presión venosa central puede disminuir, llegando incluso a valores negativos de -3 a -5 milímetros de mercurio, como lo que ocurre en una hemorragia grave. Ahora hablaremos de la resistencia venosa periférica y la presión venosa periférica. Es muy importante destacar que las venas más grandes ejercen muy poca resistencia al flujo sanguíneo cuando se encuentran distendidas, por lo que la resistencia es considerada como de cero. Pero la mayoría de las venas grandes que entran al tórax se encuentran comprimidas en muchos puntos por los tejidos circulantes, lo que supone un obstáculo al flujo y un aumento a la resistencia venosa. De esta forma, podemos observar en la presente imagen cómo las venas de los brazos se comprimen en las angulaciones bruscas que forman sobre la primera costilla. Además, también podemos ver el colapso de las venas del cuello debido a la presión atmosférica que existe alrededor del cuello. Por otro lado, podemos ver también que existe un colapso de las venas por efecto de la presión intraabdominal. Todo esto produce que a nivel de las grandes venas exista una resistencia al flujo sanguíneo. Y esto también determinará que la presión a nivel de las venas más pequeñas y periféricas en una persona que se encuentra en posición de decúbito varíe entre +4 a +6 milímetros de mercurio, creando así una mayor diferencia de presión comparadas con las que existe a nivel de la aurícula derecha. Cuando la presión a nivel de la aurícula derecha aumenta por encima de su valor normal de 0 milímetros de mercurio, la sangre comienza a regresar hacia las venas más grandes, produciendo su distensión. Es más, podríamos decir que cuando la presión en la aurícula derecha aumenta a niveles tan elevados como +4 a +6 milímetros de mercurio, los puntos de colapso venosos que habíamos mencionado anteriormente se abren y eso determina un aumento de la presión venosa periférica. Hay que destacar que este incremento de 4 a 6 milímetros de mercurio de la presión de aurícula derecha solo puede conseguirse cuando el corazón se encuentra muy debilitado. Ahora analizaremos el efecto de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas. Normalmente, la presión intraabdominal en posición de decúbito es de 6 milímetros de mercurio. Esta presión representa un pequeño obstáculo al flujo de sangre, es decir, un pequeño obstáculo al retorno venoso que viaja hacia el corazón. Por lo tanto, como el flujo de sangre depende de gradientes de presión, esto implicaría que las venas de las piernas tendrían que tener una presión mayor a 6 milímetros de mercurio para que se produzca este flujo adecuado de retorno venoso. Pero existen algunas circunstancias que pueden elevar la presión intraabdominal hasta niveles tan altos como 15 a 30 milímetros de mercurio. Entre estas tenemos el embarazo, los tumores, ascitis y la obesidad. De esta forma podemos ver en la gráfica de ejemplo que cuando la presión intraabdominal asciende a un nivel de +20 milímetros de mercurio, significa que a nivel de los miembros inferiores la presión venosa deberá también ser mayor a +20 milímetros de mercurio para permitir un adecuado flujo de retorno venoso. Por otro lado, cuando nos ponemos de pie, es decir, en bipedestación, va a producirse un efecto directo de la presión gravitacional sobre la presión venosa. Al ser esta presión consecuencia del peso del agua, se la denomina presión gravitacional o hidrostática. Así, la presión gravitacional también se produce en el aparato vascular del ser humano por el peso de la sangre a nivel de las venas. Cuando una persona
se encuentra en bipedestación, la aurícula se mantiene con una presión de 0 milímetros de mercurio, porque el corazón bombea en las arterias cualquier exceso de sangre que intente acumularse a ese nivel. Por otro lado, si un adulto que está de pie se queda absolutamente quieto, la presión a nivel de las venas de los pies alcanza valores tan altos como más 90 milímetros de mercurio. Esto debido a el peso gravitacional de la sangre en las venas entre el corazón y los pies. De esta forma, y como podemos ver en la gráfica, las presiones venosas en los demás niveles del organismo variarían proporcionalmente entre 0 y 90 milímetros de mercurio. En la imagen también podemos destacar que, debido a la presión atmosférica que existe fuera del cuello, las venas de este nivel se mantienen colapsadas con una presión tan baja de 0 milímetros de mercurio. Por otro lado, podemos ver que las venas del interior del cráneo mantienen una presión negativa a nivel del seno sagital, con un valor de menos 10 milímetros de mercurio. Esto debido a que el cráneo es una cavidad no colapsable, por lo que en bipedestación existe una aspiración hidrostática que existe entre la parte superior y la base del cráneo. El efecto gravitacional también afecta las presiones de las arterias periféricas y capilares. Por lo tanto, cuando una persona se encuentra en bipedestación, la presión arterial media a la altura del corazón corresponde a 100 milímetros de mercurio. Pero al mismo tiempo, la presión arterial que se registra a nivel de los pies está en torno a 190 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cuando afirmamos que la presión arterial es de 100 milímetros de mercurio, se está diciendo que es la presión a nivel gravitacional del corazón. Ahora hablaremos de los diferentes reservorios sanguíneos a nivel corporal. En primer lugar, hay que destacar la función de las venas como reservorio sanguíneo, ya que en ellas se encuentra el 60% de toda la sangre. Por lo tanto, las venas tienen la propiedad de almacenar grandes volúmenes sin modificar mucho su presión, como se observa en la gráfica de la diapositiva. Esto debido a su gran distensibilidad. En los casos en los que hay una gran pérdida de volumen sanguíneo, como en las hemorragias, el sistema venoso puede producir una vasoconstricción que es capaz de movilizar una cantidad extra de sangre que permite que el sistema circulatorio pueda seguir funcionando de manera normal, incluso ante una pérdida de hasta el 20% del volumen total de sangre. Además de las venas, existen otros reservorios sanguíneos en el cuerpo, como ser principalmente el vaso, también el hígado, las venas abdominales grandes, los plexos venosos que se encuentran bajo la piel y en menor medida el corazón y los pulmones. El vaso constituye una gran reserva de glóbulos rojos para el organismo, ya que a nivel de la pulpa roja se pueden almacenar grandes cantidades de eritrocitos. Cuando el cuerpo así lo requiere, el vaso es capaz de liberar hasta 50 ml de glóbulos rojos concentrados, lo que puede aumentar el hematocrito en 1 a 2%.